¿Cuándo ustedes comenzaron el operativo? Porque es importante decir que el día que se entera la policía boliviana o el gobierno que estaba Marcet no es el día que se lo puede capturar, porque se debe hacer un operativo. ¿Desde cuándo empezó todo? Bueno, nosotros empezamos la operación Marcet semanas atrás. Y como se hacen estos procesos de investigativo, empezamos a encontrar indicios, empezamos a encontrar pruebas, empezamos a encontrar informaciones que van construyendo el escenario de la investigación y los resultados que se han obtenido. Esto sí, no es una cosa que se da, como usted dice, o perdón, Jimena, una cosa que se da de un día al otro. Esto es un elemento que se tiene que ir construyendo, aportando, trabajando, y debo destacar también la labor de esta unidad pequeña de la policía que se ha encargado de este tema. ¿Y por qué digo esto de pequeña? Porque las filtraciones son muy grandes que hay en la institución policial. Entonces hemos recogido hombres, oficiales, jefes de primer nivel, de mucha confianza, que han iniciado este trabajo continuo, permanente, sólido, que dan los resultados que hoy tenemos. Ministro, entonces, ¿solamente participó la policía boliviana? ¿Cómo participó la DEA, por favor? Todo el hecho de la investigación, la ubicación y la operación de captura fue un hecho atribuible, y la digo con sano orgullo, a la policía boliviana. La DEA, como toda organización, no olvidemos que es una de las policías antinarcóticas más prestigiosas del mundo, nos ha cooperado y hemos intercambiado con ella inteligencia e información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hay mucha estigmatización sobre el tema de la DEA, con la Ameripol, Europol, como hacemos con la policía argentina, brasilera y paraguaya. He hablado yo con el ministro uruguayo hace un momento, hemos hablado con el ministro del Paraguay, con el que hubo alguna desinteligencia, tenemos intercambio de nuestras unidades policiales, o sea, hemos vuelto a reinsertar el Estado boliviano, nuestra patria, al concierto de naciones en la lucha contra el delito. Esta es la cara de Sebastián Marcet, la cara de Marcet hoy, sin poder, capturado y derrotado. La imagen de hoy dice mucho más que 1000 informes policiales. Sebastián Marcet, el narcotraficante que durante años desafió a la justicia y logró escapar en Bolivia en el año 2022, hoy apareció sin poder, capturado y derrotado. La policía boliviana logró su captura en una operación coordinada con Estados Unidos, un golpe contundente al narcotráfico y probablemente el mayor logro en décadas en esta lucha en Bolivia y realizada ahora en el gobierno de Rodrigo Paz a 5 meses del inicio de su gestión. Pero hay algo más que destacar. Marcet hoy día cayó sin disparos, sin muertos, sin heridos y sin poner en riesgo a la población. Acuérdense ustedes lo que pasó en México cuando capturaron y mataron al Mencho, a ese narcotraficante, el narcotraficante más buscado. Después se desató una guerra y la captura también envía un mensaje político claro. Rodrigo Paz hoy muestra un gran logro a 5 meses de llegar al poder y una señal de que la protección al narcotráfico puede terminar. A las 3 de la madrugada, en una operación que se hizo en Santa Cruz en 2 inmuebles. El inmueble A, que es donde se refugiaba Marcet, y el inmueble B, donde tenían refugio y era un mando de operaciones del grupo de seguridad de este señor. Accedemos a su captura
se lo trata de manera respetuosa, no se ha recurrido a ninguna violencia, ni física ni psicológica sobre él. Ha generado un hecho trascendental, no solo para nuestra nación, sino también para la región y el conjunto de la humanidad. Uno de los narcotraficantes y criminales considerado entre los 4 más grandes del continente ha caído. La captura del señor Marcet marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado. Es muy importante lo que ha pasado el día de hoy. Ha caído Sebastián Marcet, este hombre escurridizo que se burlaba de la justicia, no solamente de la justicia boliviana, se burló. Recordemos también que se burló de la justicia uruguaya, se burló de la justicia paraguaya, estuvo en Dubái. Acuérdense todas esas imágenes de sus fiestas en Dubái y todo esto transcurrió en los últimos años. Pues el día de hoy ha caído aquí, en nuestro país, en la madrugada. Y lo mejor de todo es que sin ni un solo muerto, ni un herido, ni una gota de sangre derramada. Y esto te marca una esperanza de que es una nueva etapa en esta lucha contra el narcotráfico en nuestro país. Un gran logro del gobierno de Rodrigo Paz, hay que decirlo, a 5 meses de inicio de su gestión. Señoras y señores, muy buenas noches. En 30 segundos nada más, el ministro de Gobierno nos da todas las explicaciones, todas las respuestas, aquí en No Mentiras. ¿Sabes cómo puedes evitar que los mosquitos del dengue, zika y chikungunya te piquen? Muy fácil, usando Fexon, el repelente que te protege por más de 8 horas contra las picaduras de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya. Fexon tiene una fórmula equilibrada que combina alta efectividad y agradable fragancia para proteger a toda tu familia. Encuéntralo en 3 presentaciones: spray, crema para adultos y crema para niños. Fexon, para que los mosquitos se mueran de hambre. Pídelo en tu farmacia de confianza y vive libre de picaduras por más de 8 horas. Y antes de saludar al ministro Oviedo, queremos mostrar la foto de la cara de Sebastián Marcet. Esta cara que durante mucho tiempo burló a la justicia, pongamos la imagen del rostro de Marcet, y que el día de hoy apareció así, sin poder, capturado y derrotado. Y esto lo hizo la policía boliviana en un trabajo conjunto también con la DEA norteamericana. Saludar al ministro Marco Antonio Oviedo. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Gracias por estar en No Mentiras. Bueno, muchísimas gracias, Jimena. Siempre un gusto estar en lo que yo califico uno de los mejores programas, si no el mejor. Gracias. De la plataforma de reflexión y de análisis político en el país. Muchas gracias por la entrevista. Ministro, un gran logro en el gobierno el día de hoy, la captura de este hombre, que no solamente fue escurridizo en Bolivia, en otros países también. Bueno, hay que empezar diciendo lo siguiente: un gran logro con un gran gobierno como es el de Rodrigo Paz Pereira. Dijimos durante la campaña, como al inicio de nuestra gestión en la presidencia de Rodrigo, que íbamos a ser inflexibles en la lucha contra la corrupción, que íbamos a destapar los actos de corrupción y de encubrimiento que se habían dado en los 20 años pasados, y que, ¿no es cierto?, esta nuestra lucha iba a ser indeclinable. Hoy estamos presentando, más allá de las especulaciones, más allá de los comentarios que hayan, un resultado objetivo. Hemos tomado preso, hemos detenido en este momento a uno de los narcotraficantes más grandes que estaban operando en el hemisferio occidental, por lo menos, entonces Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Hoy tenemos un resultado objetivo de un personaje que causó mucho dolor, un personaje que causó mucha controversia en países del área. Ministro, ¿cuándo ustedes comenzaron el operativo? Porque es importante decir que
el día que se entera la policía boliviana o el gobierno que estaba Marcet no es el día que se lo puede capturar porque se debe hacer un operativo. ¿Desde cuándo empezó todo? Bueno, nosotros empezamos la operación Marcet semanas atrás. Y como se hacen estos procesos de investigativo, empezamos a encontrar indicios, empezamos a encontrar pruebas, empezamos a encontrar informaciones que van construyendo el escenario de la investigación y los resultados que se han obtenido. Esto sí, no es una cosa que se da, como usted dice, perdón, Jimena, una cosa que se da de un día al otro. Esto es un elemento que se tiene que ir construyendo, aportando, trabajando, y debo destacar también la labor de esta unidad pequeña de la policía que se ha encargado de este tema. ¿Y por qué digo esto de pequeña? Porque las filtraciones son muy grandes que hay en la institución policial. Entonces hemos escogido hombres, oficiales, jefes de primer nivel, de mucha confianza, que han iniciado este trabajo continuo, permanente, sólido, que dan los resultados que hoy tenemos. Ministro, Entonces, solamente participó la policía boliviana. ¿Cómo participó la DEA, por favor? Todo el hecho de la investigación, la ubicación y la operación de captura fue un hecho atribuible, y la digo con sano orgullo, a la policía boliviana. La DEA, como toda organización, no olvidemos que es una de las policías antinarcóticas más prestigiosas del mundo, nos ha cooperado y hemos intercambiado con ella inteligencia e información. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque hay mucha estigmatización sobre el tema de la DEA, con la Ameripol, Europol, como hacemos con la policía argentina, brasilera y paraguaya. He hablado yo con el ministro uruguayo hace un momento, hemos hablado con el ministro del Paraguay, con el que hubo alguna desinteligencia, tenemos intercambio de nuestras unidades policiales, o sea, hemos vuelto a reinsertar el Estado boliviano, esta patria, al concierto de naciones en la lucha contra el delito. Pero permítame, ministro, estos efectivos de la DEA, por ejemplo, que hoy se llevaron a Marcet, porque hemos visto a los efectivos que estaban con sus iniciales en la ropa, ellos, ¿cuándo llegaron al país? Llegaron en el momento que los recogieron, cerca de las 8 de la mañana. Ah, se vinieron, o sea, el día, ustedes, digamos, ayer sabían que lo iban a capturar, informaron y se vinieron estos efectivos, ¿así fue? Sí, efectivamente. ¿Qué es lo que sucede? Porque aquí hay que hacer una explicación, Jimena, técnica, administrativa y jurídica. La DEA, el gobierno de los Estados Unidos, en los hechos, presentó ante la Interpol una orden de captura internacional en contra de Marcet. ¿En mérito a qué? A un proceso que se le inició en los Estados Unidos por lavados de activos, narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ese proceso ha ido avanzando y está para su captura y ya su sentencia de Marcet allá en los Estados Unidos. Entonces, en mérito a esto, el gobierno de los Estados Unidos, tiempo atrás, ya nos hizo conocer de que ellos estaban reclamando la captura de Marcet, no solamente a Bolivia, sino a todos los países del área donde se presumía que Marcet podía estar oculto. Aunque no nos olvidemos que Marcet también operó en países del Medio Oriente, ¿cierto? De los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, pero la DEA ya tenía una disposición del gobierno boliviano, el gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, de captura de Marcet. Como en Bolivia, los procesos no estaban a punto de solicitar su aprehensión. ¿Y por qué digo esto? Porque en Bolivia Marcet fue declarado en rebeldía, y cuando un personaje es declarado en rebeldía, los procesos penales se paran. Entonces, los 6 procesos penales que tenía Marcet estaban paralizados. ¿Por qué? Porque este señor estaba prófugo. Entonces, lo que sí estaba activo era el proceso que tiene los Estados Unidos y la orden de aprehensión
de la Interpol. Nosotros intercambiamos información, les pasamos a los de la DEA que merced a la cooperación que habíamos hecho conjuntamente entre DEA y Policía Boliviana, ya estaba ubicado y que si querían ejecutar el mandamiento de aprehensión y una deportación de Marcet, podían hacer. Hemos tenido que cumplir una serie de trámites, como es inmigración, como es la orden de expulsión de la Interpol, etcétera, etcétera, para que no haya ninguna objeción con respecto a los parámetros de... O sea, ministro, que ustedes ya hace algunos días estaban seguros de que Marcet estaba durmiendo en esa casa, estaba viviendo en esa casa, porque, por ejemplo, en el caso de Maduro o en el caso del Mencho en México, él se movía, ¿no? No, Marcet también. Marcet también, es decir, ha sido tan minucioso el seguimiento que hemos hecho que sabíamos el vehículo en el que se desplazaba, sabíamos que a él le gustaba conducir el vehículo, que era un vehículo con blindaje tipo 7, que es el más grueso, el impenetrable para cualquier tipo de proyectil. Sabíamos cómo parqueaba el vehículo en la casa, entraba de retro y lo dejaba listo para salir rápidamente. Entonces, todos esos detalles, Jimena, los hemos ido estudiando, los hemos ido calculando. Teníamos vigilancia permanente, incluso aérea, había drones de la casa donde estaba. Pero este es un elemento. El segundo elemento que también investigamos es el tema de la casa de seguridad, de la seguridad de Marcet, que es un inmueble que queda a 8 minutos exactamente de donde Marcet se ocultaba. En esos 8 minutos, ante una emergencia, el grupo de seguridad de Marcet, sus matones, se hacían presentes al otro lado si había una emergencia. Entonces, la operación la hicimos por trámites. Primero, llegamos a la casa de seguridad, la rodeamos, aislamos todo el perímetro y se les da aviso de que estaba la policía y que estaban rodeados. Al inicio no había respuesta, nosotros pensábamos que iban a querer salir, mientras el otro grupo en ese mismo momento, con minutos de diferencia, ingresaba al domicilio donde se encontraba Marcet. Entra, se lo aprende, se lo saca del inmueble y con una precisión quirúrgica, hay que destacar la tarea de la policía, y se lo lleva al aeropuerto de Viru, donde se hace la espera para que el avión de la DEA arribe a Bolivia. Tardó un poco más de 3 horas, casi 4, saliendo de Lima, y se les hace la entrega de manera oficial a los de la DEA para que ellos se encarguen de presentarlo ante la justicia norteamericana. Ministro, ese es más o menos. ¿Cómo era su sistema de protección aquí en Bolivia? ¿Tenía ex autoridades que lo protegían? ¿Tenía miembros de la justicia que lo protegían? ¿Cómo era? Porque además ustedes saben desde hace cuánto estaba Marcet aquí, desde el 2020, desde el momento que escapó. Bueno, Marcet ha estado mucho tiempo. Cuando yo digo que Marcet estaba tenía base de operaciones en Bolivia, es que este individuo se movía hacia otros países. Desde acá, desde Santa Cruz y venía. Tenía la base en Santa Cruz, efectivamente, y él mismo se movía hacia el Paraguay, hacia el Uruguay, hacia la Argentina, esto, lo otro. Pero la base y donde él vivía era Santa Cruz, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en el pasado? En el pasado, lo que sucedía es que este señor era impune. Desde que escapó, ministro, desde que escapó, cuando se hizo este operativo, donde hubo, por supuesto, esta filtración, entonces él igual iba y venía a Santa Cruz. Sí, sobre todo se movía de Santa Cruz y volvía a Santa Cruz. Se movía de Santa Cruz y volvía a Santa Cruz, viendo sus negocios del narcotráfico, ¿no es cierto? Entonces, lo que quiero decir es que Marcet era impune, se sentía protegido, se sentía, ¿no es cierto?, totalmente confiado en que nadie le iba a hacer nada. Lo que no se dio cuenta Marcet
es que había cambiado el gobierno, es que habíamos cambiado autoridades, es que los paradigmas desde el gobierno de luchar contra la corrupción, en este caso de lucha contra el narcotráfico y en otros, como es IPFB, como es el Ministerio de Obras Públicas, el FONDIOC, esto es indeclinable. Eso Marcet no persiguió y por eso es que estaba tan confiado. Ahora, ministro, desde julio del 2023 que él escapa, ¿él recibió después protección del exministro Eduardo del Castillo? Yo, Jimena, no quiero hacer especulaciones. Estoy tratando de poner un sello a mi gestión de no hacer especulaciones. Las investigaciones siguen, van a continuar. Hoy mismo, en este momento que estamos conversando, Jimena, se están haciendo operativos en Santa Cruz. Han dado con un inmenso depósito, han dado con una casa de lujo, se está capturando vehículos de alta gama, marihuana, cocaína, armas en gran cantidad. Es toda una infraestructura que está empezando a caer. Entonces se ha ordenado de que se disponga la presencia de más de 100 policías especializados en este tipo de tareas que han ido de La Paz a Santa Cruz, y está ya el viceministro Hernán Paredes, está el subcomandante de la policía, el general Peña, está el director de DIRCABI para cuantificar cuáles son los bienes que se están incautando, porque es una cosa muy grande la que hemos encontrado y la que se está empezando a desentrañar en este momento. ¿Cómo lavaba desde Santa Cruz su plata, Marcet? Porque el día de hoy, a través de un tuit, el presidente de Colombia ha dicho de que en Colombia lo hacía con una iglesia, con iglesia cristiana, con conciertos. ¿Cómo lo hacía aquí? ¿Se sabe? No tengo esa información, ¿no? Sería irresponsable por parte de la información que no la tenemos procesada. Lo que sí me está preocupando, y debo decirle claramente, es que la cantidad de bienes inmuebles, vehículos, enseres de lujo que se están hallando en los allanamientos que se están haciendo sean debidamente cuantificados, calificados, para dar el resultado primero a la opinión pública, después a DIRCABI, que es la que administra estos bienes, y se haga un buen uso de ellos, ¿sí? ¿No? Yo quiero decirles que días atrás el director de DIRCABI, el señor Héctor Montes, ha pescado infraganti a funcionarios y exfuncionarios de DIRCABI, desmantelando vehículos, disponiendo de los mismos, etcétera, etcétera. Solicitamos la participación del Ministerio Público y de la Justicia, y resulta que estos señores hoy están libres. Es decir, ahí se tiene que acompañar a la tarea que viene haciendo la policía y el Ministerio de Gobierno. Por eso, de emergencia se ha ido Hernán Paredes a ver los bienes incautados, está el general Peña y también está el director de DIRCABI de Santa Cruz, para que estos bienes no se fumen. Claro, porque según la información allanaron un aeródromo donde habían 11 avionetas, después están las casas. ¿Qué bienes tiene usted en mente de lo que hoy día se ha encontrado, por favor, que pertenecería al grupo de Marcet? Yo creo que es parte. Estos son ya los efectos colaterales de la caída de este grupo de narcotraficantes que ha estado operando durante años en Santa Cruz. Entonces, objetivamente están cayendo avionetas, domicilios, pero sobre todo, Jimena, han caído aparatos electrónicos, celulares, tablets, laptops, donde seguramente los organismos de investigación especializados sacarán información para proseguir con las investigaciones. Y yo lo digo abiertamente, en estas investigaciones va a participar también la DEA. ¿Por qué? Porque ellos tienen una buena base de datos y nosotros vamos a pedirles que nos presten su cooperación y coordinación con ellos.
Toda la información que esté en esos teléfonos, en esas computadoras, también serán analizadas con la DEA y ahí se encontrará toda su red, porque tiene que haber quién le lavaba la plata, quién le alquilaba las casas, quién le compraba las casas, los autos, todo eso, ministro. Correcto, efectivamente así es. Tenemos que saber dónde iba la plata, qué se hacía con esa plata. Tenemos que ver todo esto, que esa es la realidad. Entonces era una banda internacional y cuando digo uno de los más grandes narcotraficantes del mundo, no estoy exagerando. ¿Cuánto se estima que movía desde Bolivia él? No tengo el dato. Y ahora, ¿dijo algo Marcet el día de hoy, cuando fue capturado? Como anécdota, uno de los oficiales me cuenta que le trajeron ropa para cambiarlo todo cuando estaba en el aeropuerto y reclamó que por los tenis que le habían traído, que eran los más feos que tenían. Es una broma de esa naturaleza. O sea, reclamó sus zapatos. Sí, exactamente. Aprovecho para contarles esta anécdota. Claro, él siempre ha querido mostrarse fachero, ¿no? Fachero, era fachero. Ahora, ministro, los vehículos que él ¿tenía algo a nombre de personas de Bolivia? En las que él, por ejemplo, el vehículo que él tenía, en el que él manejaba, que usted decía, se sabe hasta cómo daba retro, ¿estaba a nombre de algún boliviano? Eso vamos a establecer, Jimena. Yo le pido un poco de paciencia y me comprometo con usted cuando tengamos los datos de los movimientos financieros, de los movimientos de inmuebles y de vehículos sobre inmuebles sujetos a registros, darle los datos. Nosotros queremos transparentar absolutamente todo. No queremos que exista duda ninguna. He hablado con el general Sokol, he hablado con el general Peña hace momentos y les he dicho que no una operación que fue tan bien hecha se vaya a empañar porque o desaparecen recursos o se pierden vehículos o se pierden en sedes domésticos. O sea, yo no quiero que eso suceda y menos en mi gestión. Entonces, la instrucción es precisa para que todo se maneje en orden. ¿Este ha sido un pedido especial del presidente Donald Trump después de la reunión de hace algunos días? Bueno, se enmarca en eso, ¿no? La política del presidente Paz Pereira, que ha suscrito plenamente este acuerdo, este escudo de las Américas, ya era una política que se había desarrollado. Es decir, indicarle a usted, por ejemplo, que resulta que en 3 meses de gestión había más de 7 toneladas de droga incautada. Hoy, pasando ya los 100 días, 100 y tantos días, yo estoy seguro que estamos por alrededor de 9, 10 toneladas de clorhidrato de cocaína y otras drogas. Se ha encontrado, por ejemplo, marihuana líquida, se han encontrado armas en gran cantidad. Entonces, esto viene desde el inicio de gestión. Ahora contamos con un nuevo instrumento que es este escudo de las Américas. Hace pocas 2 semanas que he estado en Chile y nos han dado la presidencia pro tempore y yo la estoy ejerciendo de la CLASI, que es un Consejo Latinoamericano de Seguridad Interior que abarca 16 países. Estamos recuperando la confianza de la comunidad internacional en nuestro país. El presidente Rodrigo es una imagen pública internacional muy fuerte, muy valorada, muy creíble en el exterior. Entonces, eso nos está dando posibilidades de que nosotros también podamos integrarnos a la comunidad interna. Ahora, usted es un hombre que maneja muy bien la política, ministro, y sabe que esto es realmente algo muy importante para el gobierno de Rodrigo Paz, que estaba siendo muy atacado en los últimos días, en estos días, en realidad estos meses de inicio de gestión. Entonces, esto es algo muy bueno para la imagen de Rodrigo Paz. Sí, es un hecho sin falsas humildades, es un hecho trascendente, es un hecho fuerte, es un hecho, no lo exagero, Jimena, me están llamando ministros de diferentes países, senadores, diputados, porque este es un hecho que está en el mundo en este momento. Esto es una noticia muy importante
importante la que se ha producido en el país. Indudablemente, imagínense lo que le está sucediendo al presidente de nuestro país, que tiene una imagen consolidada afuera, de mucho prestigio, incluso yo diría de mucho afecto. Yo he estado en el almuerzo de nuestro presidente con el rey de España, una amistad, una simpatía, trabajo, un almuerzo que supuestamente era social, era un almuerzo de trabajo, de intercambio de criterios con su majestad el rey de España, muy productivo en el área del turismo, en el área de inversión. Yo hablé y toqué un poco el área de seguridad, que les interesa a los españoles cooperarlos mucho. En el pasado, Jimena, lamentablemente hay que decir así, a nosotros nos han contado de cuando estaban trabajando el grupo de países, aparecía el delegado de Bolivia y todos se callaban, que había una desconfianza absoluta en la gestión. ¿Sabe? Ya esta reunión de la clase había dejado el Bolivia la importancia de que no iba a asumir la presidencia en poder. Hubo unas discusiones bastante duras el actual ministro del gobierno con la canciller y con la ministra de la presidencia, que yo reclamé. ¿Por qué estaban haciendo eso? Y la tontería que me respondió mi antecesor era de que no sabían cuál iba a ser el resultado de la elección. Imagínese usted eso. Claro. Era realmente vergonzoso. Sí. Ahora, ministro, en los últimos días también, cuando se hablaba de una posible captura, y se habla de una posible captura a Evo Morales en el Chapare, siempre se dice puede haber un baño de sangre. Y este operativo del día de hoy muestra que se puede hacer algo así. Yo no estoy diciendo que lo van a ir a detener a Evo Morales, pero sin ni una sola gota de sangre. Ministro, el operativo de hoy, nada. Entonces, ¿esto puede mostrar algo como para que se asuste Evo Morales? No sé si se asustará, porque yo creo que vive asustado, de que se preocupe más de lo que tiene que estar preocupado, sí. Pero con respecto a Evo Morales, que es otra temática, con otra connotación, la solución es de que este señor tiene que asumir con valor civil su presencia ante la justicia boliviana. ¿Usted le diría le aconsejaría que se entregue? Yo le diría que cumpla con lo que todos los bolivianos cumplimos cuando nos citan en la justicia. Y eso se llama valores cívicos. Eso se llama valor civil. Entonces, ¿por qué? Porque Evo Morales nunca dice yo he hecho, yo he ordenado. Mis bases dicen que van a ir a bloquear. Las bases dicen que van a marchar. Cuando todos sabemos que él es el que ordena, que él es el que organiza, que él es el que financia. Y resulta que hay un hecho que se está investigando y que está en la jurisdicción de la Administración de Justicia en Tarija, y resulta que no quiere irse a presentar. Y pone a gente inocente, buena, en su gran mayoría, a cuidarlo, a evadir, a evitar que Evo Morales cumpla con presentarse en la justicia. ¿Qué se llama eso, Jimena? Eso se llama falta de valor civil. Yo no quiero hablar más de Evo Morales, él sabe lo que está cargando en sus espaldas, yo lo he respetado mucho en su momento, pero esto es inadmisible. Ahora, ministro, hoy día también hubo un anuncio desde Estados Unidos de la captura de Sebastián Marcet. Ahí está, dice, capturado. El reinado del terror, dice, y caos de Sebastián Marcet ha terminado gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia. El notorio narcotraficante Marcet enfrentará a la justicia. El escudo de las Américas está haciendo que nuestra región sea más segura y fuerte. Mire esto que dice aquí, que es importante, gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz. ¿Hoy hubo alguna llamada desde Estados Unidos directamente a Rodrigo Paz por este tema después de la captura? Mire, yo he estado unos minutos después de la conferencia de prensa y antes. Realmente líderes de todo el mundo lo estaban llamando y me sentí muy orgulloso, lo llamaban a nuestro
presidente para felicitarle, para desearle suerte, para pedirle que se cuide. Estamos afectando intereses muy grandes. Me sentí orgulloso de estar en el gobierno del presidente Paz Pereira, porque esto ha sido una cosa muy grande que tiene liderazgo, como dice el pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos, porque mucho depende del liderazgo para encaminar una u otra gestión. Finalmente, como yo dije alguna vez que fui malentendido por el señor Lara, yo cumplo órdenes del presidente, que es el líder de este proceso, y cumplo, ¿no es cierto?, con lo que está preceptuado en la Constitución Política del Estado. Entonces, el liderazgo está claro, la valentía está clara, la decisión y la firmeza del presidente quedan más claras que nunca para haber encarado esta tarea que hoy está mostrando frutos y que seguramente las volveremos a realizar. Ahora, ministro, después de esto, ¿qué le espera a Marcet? ¿Cadena perpetua? Va a ser seguramente así porque es una persona con muchos antecedentes. ¿Hubo algún, como se dice, un garganta profunda, alguien que desde el sector de Marcet iba pasando información, un soplón? Hubo varias cosas, o sea, no descartamos nosotros números. Soplones es lo que uno encuentra en este ministerio cada día, y menos. Pero uno tiene que saber sacando la paja del trigo, ¿no? Entonces hay comentarios, hay patrones de comportamiento, hay indicios, una investigación abarca varias cosas. Entonces, lo digo por lo de los $2 millones. ¿Quién tendría, porque hay una recompensa, ¿no? Eso mire, Jimena, le va a parecer muy claro, pero no sabía hasta hace 2 días atrás que es recompensa. Pero bueno, ya si hay que cobrarla. Y hay que destinarla primero a la gente que ha trabajado en esto. Y segundo, los recursos debían ir a fortalecer a una policía que necesita mucho de estos recursos, pero priorizando los que intervinieron, los que trabajaron, los que se bajaron, tener los resultados que hemos tenido, tienen que ser obviamente recompensados. ¿Está hablando de los policías, investigadores, ellos? Del grupo pequeño. ¿Y de cuántas personas es el grupo pequeño? No es tan pequeño, pero son 50 personas 50. que tuvimos que dividirlo en 2, ¿no? 50, muy bien. Me están diciendo que ya lo tengo que despedir. Los que han investigado eran menor cantidad. Entonces, ¿los 2 millones se repartirían entre ellos o una parte para la policía en su total y una parte, la policía en general y una parte para ellos? Yo creo que lo más justo es que una parte vaya a ellos y otra parte a necesidades que tiene la policía. Nuestra policía boliviana, la cual le agradezco en esta entrevista, está cumpliendo 200 años. Entonces, no le vienen mal estos recursos. O sea, estamos trabajando hace rato, precisamente antes de que se vaya el señor Paredes a Santa Cruz con Socol y con el general Valenzuela, sobre las mejoras, la mejora de ingresos, de jubilaciones de los policías. Estábamos trabajando acá en el ministerio esperando esta entrevista, estimada Jimena. Bueno, para finalizar, por favor, porque ya lo tengo que despedir, ¿se investiga si tiene alguna relación Marcet con el caso de las maletas? ¿De las 32 maletas? Yo creo que este tema de las maletas, y hay que decir las verdades, el jefe de la FELCN no había sido posesionado, fue posesionado un día después. El director nacional de inteligencia, que ambos tuvieron que ver en el tema de las maletas, tomaba posesión un día después. Nosotros, las autoridades que habíamos ingresado, estábamos 2 semanas a 3 en el gobierno. Esto de las maletas es una maldita herencia de la anterior régimen. Que hay corruptos, que los aduaneros que han dejado pasar estos han cometido delitos, están presos, no, Jimena,
no están presos. Y hay cámaras y evidencias que han mostrado que ellos han evadido los escáneres, etcétera, etcétera, del aeropuerto. Es una herencia de la corrupción. ¿Pero ustedes ya los han denunciado? Los hemos denunciado, hemos entregado pruebas, hay presos, pero yo considero que es insuficiente. Pero es la primera percepción que tengo. La segunda percepción que tengo es de que estas maletas, porque se dijo había dólares, no había armas, ¿qué puede costar tanto para traer 31 maletas desde California hasta Bolivia? Y semanas después, en 2 operativos, descubrimos que lo que habíamos descubierto en el galpón donde fueron llevadas inicialmente las maletas, este nuevo tipo de marihuana potenciada, que por las investigaciones, porque seguimos investigando eso, ¿no? Hemos logrado establecer que el kilo de ese tipo de marihuana potenciada en San Paulo vale entre 14 y 16 mil dólares, casi similar a la cocaína. Entonces, no hay que dejar de utilizar variables, hipótesis, y yo creo que al final vamos a llegar a dar. Muy bien. Ministro, le agradezco muchísimo por haber estado con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Jimena. Y felicidades. Siempre. Gracias, muy agradecido. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias y felicidades a todo el equipo que hizo posible esto, porque no es solamente el ministro, son todos esos hombres que se pusieron en riesgo. Acuérdense ustedes lo que pasó en México con la captura del Mencho, la guerra que se desató, cuántos muertos, cuántos heridos. Aquí no hubo nada y eso hay que decir, esto ha sido totalmente limpio y hay que felicitar, porque cuando hay cosas buenas hay que decirlas. Desde aquí felicitamos a todo el equipo de la policía boliviana que ha logrado hacer esto.